nosotros es un agrado recibirlos y recibirla en esta actividad que inicia de alguna forma nuestro congreso, el 12º Congreso Internacional Chileno de Semiótica, que hacemos en conjunto con la Asociación Chilena de Semiótica y el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica, de la Santísima Concepción. Particularmente queremos agradecer la presencia aquí de la presidenta de la asociación, nuestra querida Elizabeth Parra, y de nuestro invitado, que lo voy a pronunciar mal, desde luego, como todos los nombres que voy a pronunciar a la castellana, eh, Pierre Ulysse Branque. Le agradecemos el tiempo que se ha tomado, ¿cierto?, para compartir con nosotros sus reflexiones en torno a esta figura central en la semiótica, como es, también lo voy a decir mal, porque creo que los franceses le dicen Barthes, nosotros le decimos Barthes, más amistosamente. Agradecemos también, en lo personal quiero agradecer a nuestros estudiantes, que veo algunos aquí, y esta jornada precisamente es para ellos y ellas, junto con todos los invitados que podríamos tener, pero nos interesa particularmente, esto lo hemos conversado varias veces con Elizabeth, de ir generando escuelas, ¿cierto? Y entusiasmo por la semiótica, ¿no? A veces es una gran desconocida para nuestros y nuestras estudiantes. Así que otra vez el agradecimiento para todos y todas. Voy a compartir con ustedes un breve texto muy sintético que nos compartió también el profesor Branque en torno a su exposición. Este taller se denomina Imágenes para no ver, Barthes entre Sartre y Daney, le vamos a decir. Dice el profesor que la historia de la filosofía ha opuesto a menudo el movimiento existencialista al estructuralismo, refiriéndose en particular a la profunda oposición entre la filosofía de Jean-Paul Sartre y la antropología de Claude Lévi-Strauss. Sin embargo, dice él, la semiología de Roland Barthes rompe esta oposición binaria, ya que desarrolla los descubrimientos de la lingüística estructural, pero integra las cuestiones éticas derivadas del existencialismo sartreano. De esa manera, Barthes, entonces, continúa el profesor, nos permite pensar en la semiología como una disciplina con un propósito ético e incluso político, una dimensión muy interesante para quienes estamos vinculados con el campo semiótico. La exposición del profesor Pierre Ulysse Branque busca mostrar los aportes de dicha concepción a través de los conceptos y teorías de Barthes y de uno de sus grandes discípulos, el teórico de la imagen, Serge Daney. El profesor Branque es licenciado en Filosofía y Antropología, estudia Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, donde conjuntamente con la Universidad de París I y dentro del Instituto de Investigación ACTE, Artes, Creaciones, Teoría, Estética, está preparando su tesis titulada Acto Estético y Acto Político en Debord y Baudrillard. Colaboró con la Agencia Nacional de Investigaciones en el marco del coloquio de Toulouse sobre la crítica de la razón dialéctica de Sartre, así como sobre la estética cinematográfica de Walter Benjamin. Ha contribuido también en la obra colectiva Situaciones de Sartre, además de participar en la revista Gruppen. Junto con todo ello, como si fuera poco, enseña filosofía en el Liceo Charles de Gaulle de Concepción. Como decíamos entonces, esta actividad se inserta en la realización del 12º Congreso Internacional Chileno de Semiótica, organizado por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en conjunto con la Asociación Chilena de Semiótica. La temática de este congreso es el papel de la semiótica en el marco de una sociedad en crisis, en transformación. Así que otra vez gracias y dejamos a nuestro invitado que pueda compartir con nosotros, ¿cierto?, las interesantes ideas sobre Barthes que nos va a exponer. Adelante, Pierre. Gracias. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso Internacional de Semiótica y la Universidad Católica de Concepción, y particularmente Patricio Espinosa y Javier Martínez por su invitación y su simpatía. Entonces, voy a empezar este análisis sobre Sartre, Barthes y Daney, y voy a empezar con un tema que muchos sabemos, es que
La historia de la filosofía, como en muchas otras disciplinas, también tiene sus lugares comunes, sus topoi, que deben ser deconstruidos. La historia de la filosofía, la historia del pensamiento en general, sirve para esto, para reconsiderar nuestros errores de interpretación, nuestras lecturas demasiado rápidas, para poder realizar un verdadero análisis de los problemas de un autor o de un corriente intelectual. Entre los topoi de la filosofía contemporánea encontramos la oposición radical entre el existencialismo sartreano, por un lado, movimiento intelectual hegemónico en la inmediata posguerra, y el estructuralismo, por otro lado, que alcanzó su apogeo en Francia en los años 60. Una visión demasiado simplista de esta oposición haría del estructuralismo un movimiento que se construyó esencialmente en conflicto con el existencialismo de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Se produciría así una contradicción entre dos teorías que expresarían al mismo tiempo una oposición entre dos generaciones de intelectuales. El existencialismo dominante en los años de la liberación, tras la ocupación de Francia por el Tercer Reich, y el estructuralismo como nueva corriente dominante en los años 60, al menos hasta la ruptura histórica de mayo del 68. Esta oposición habría culminado en el famoso capítulo del pensamiento salvaje, la pensée sauvage, titulado Historia y Dialéctica, publicado en 1962 por Claude Lévi-Strauss. Capítulo de este libro que se opone claramente a las tesis de la crítica de la razón dialéctica de Sartre, primer volumen de una suma filosófica publicada 2 años antes. En su libro, Lévi-Strauss ataca duramente la pretensión universalista de la dialéctica de Sartre, que le parece la herencia de una filosofía eurocéntrica superada por los recientes descubrimientos de las ciencias humanas. En cuanto a Sartre, respondió a Lévi-Strauss que su análisis estructural era una negación de la historicidad de las sociedades y por tanto de la libertad humana. Pero estamos tan seguros de que los intelectuales estructuralistas se construyeron todos contra el existencialismo, ¿no se habrían construido también algunos con él? Oponer el existencialismo y el estructuralismo como dos frentes teóricos en lucha conduciría a una visión reductora de la obra de Roland Barthes. En efecto, si bien es evidente que Barthes es uno de los mayores representantes del estructuralismo, sobre todo en la teoría literaria y la semiología, no se puede dejar de notar la influencia duradera que la obra de Sartre tuvo sobre él. También hay que señalar que esta reivindicada fidelidad a Sartre está presente en la obra barthesiana hasta el final. Pensamos en particular en la última gran obra de Barthes, publicado poco antes de su muerte accidental en 1980, La cámara lúcida, notas sobre la fotografía, que es sin duda una de las cimas teóricas de Barthes en su semiología estética de la imagen, además de ser una obra maestra de la escritura en forma literaria. ¿Cómo olvidar que esta última obra está dedicada en lo imaginario de Sartre, es decir, a uno de los primeros ensayos fenomenológicos del joven existencialista? Pero esta filiación con Sartre se encuentra ya al principio de la obra de Barthes, en particular en el famoso ensayo El grado cero de la escritura, publicado en 1953. Bien mirado es el propio concepto de escritura, en el sentido que le da Barthes, el que es muy sartreano. En efecto, si el semiólogo desarrolló un nuevo concepto con la escritura, es precisamente porque otras realidades bien conocidas por la teoría literaria e incluso por la teoría estética en general no le convienen. Por ejemplo, a diferencia de muchas teorías literarias y artísticas, el semiólogo Barthes no valora el estilo, que fascina a muchos esteticistas. Para entender este concepto de escritura,
Volvamos a las distintas definiciones que el autor da en su ensayo. Barthes escribe: la lengua y el estilo son fuerzas ciegas. La lengua y el estilo son objetos. Y podemos añadir que precisamente por ser objetos pueden ser objeto de una ciencia, como la lingüística, la historia del arte, la estilística, etc. Por el contrario, según Barthes, escribir es un acto de solidaridad histórica. Barthes es preciso aquí. La escritura es un acto. Notemos que es, por tanto, del orden de la ética. Volveremos sobre esto. El semiólogo escribe más adelante: la escritura es una función, es la relación entre la creación y la sociedad, es el lenguaje literario transformado por su destino social. El rechazo de Barthes a reducir el arte al estilo es radical, ya que incluso afirma que el estilo está fuera del arte, es decir, fuera del pacto que une al escritor con la sociedad. Por el contrario, la escritura es la reflexión del escritor sobre el uso social de su forma y la elección que hace de ella, según Barthes. Y Barthes agrega esta frase: escribir es precisamente aquí donde el escritor se individualiza claramente, porque es aquí donde se compromete. Entendemos que para Barthes ni siquiera el lenguaje lo que está el reto del arte literario. Se trata más bien del proceso de inscripción del sujeto en el lenguaje y de la creatividad formal, que es la manifestación estética de esta inscripción subjetiva. Y es gracias a ello que el artista puede posicionarse como sujeto en un mundo social y histórico. Podemos ver aquí toda la dimensión ética y por tanto política de la escritura barthesiana. Como hemos dicho antes, el acto mismo de escribir tiene inmediatamente un reto ético, precisamente porque es un acto. Aquí encontramos el sentido etimológico griego de la ética, que remite al concepto de ethos y que a menudo se traduce como costumbres, hábitos, pero que en realidad designa el acto mismo, la acción, el gesto. Recordemos, por ejemplo, que en la Poética de Aristóteles, cuando el filósofo griego intenta elaborar una definición precisa de tragedia, se refiere a ella como una imitación de la acción. Y la palabra que utiliza Aristóteles para designar la acción, en este caso, es precisamente el concepto de ethos, donde viene ética, por supuesto. Además, en la definición barthesiana de escritura, encontramos explícitamente el concepto sartreano de compromiso. Y como en Sartre solo hay un compromiso, el de un sujeto. Es en la escritura donde el escritor se individualiza claramente, escribe Barthes. Es decir, vuelve un sujeto, porque es aquí donde se compromete, dice Barthes. Entendemos que para Barthes, el acto de significar, el acto de significación, en particular el acto del escritor llama al individuo al convertirse en un sujeto libre. Y la escritura revela esta libertad a través de un acto que posiciona al sujeto en relación con el mundo social e histórico, es decir, en relación con la propia sociedad. No existe ninguna contradicción entre el hecho de que el escritor se convierta en el sujeto y la constitución de una relación con la sociedad, porque es precisamente en el acto de escribir donde el escritor se posiciona como sujeto social. Se posiciona en su relación con la sociedad, en otras palabras, toma realmente una posición. De este modo, el acto de escribir, al igual que las diversas producciones de sentido, es un comportamiento ético que en sí mismo presupone una destinación política. Evidentemente, aquí entendemos la palabra política en el sentido más extendido y filosófico del término, como ya se entendía en la antigüedad, es decir, en el sentido de la acción del individuo en la ciudad, en la polis griega, fiel a la famosa tesis de Aristóteles, según la cual el hombre es un animal político porque solo el hombre tiene un lenguaje.
Es porque el ser humano vive en el sentido, vive en el mundo de signos, que es un ser ético y que su vida misma es política. Fiel su concepto de compromiso, la destinación ético-política del acto de significación no está en duda para Sartre, especialmente cuando se trata de literatura. En efecto, nos vemos obligados a considerar que la teoría de la escritura es una prolongación de la estética sartreana cuando volvemos al famoso ensayo manifiesto de Sartre. ¿Qué es la literatura? Sartre escribe: hablar es actuar. Todo lo que nombramos ya no es lo mismo, ha perdido su inocencia. Así, al hablar, desvelo la situación por mi propio proyecto de cambiarla. Me la desvelo a mí mismo y a los demás para cambiarla. Con cada palabra que digo, me comprometo un poco más con el mundo y al mismo tiempo. ¿Qué cambio quieres aportar al mundo con este desvelamiento? El escritor comprometido sabe que el discurso es acción, sabe que desvelar es cambiar y que solo se puede desvelar planeando el cambio. Escribe Sartre. En este extracto, en este fragmento, escuchamos cuánto debe el concepto de escritura a la teorización de Sartre sobre la literatura, desarrollada por el existencialista justo después de la guerra. Escribir es ya actuar para Sartre, porque siempre es erigir, revelar al mundo o revelar algo del mundo de una manera y no de otra. Pero el simple hecho de hablar también ya es actuar, porque manifestar un significado sobre lo real es ya actuar sobre esta realidad. Ya está cambiando la realidad, lo real, cuando sea de forma parcial. Esto plantea inmediatamente la cuestión de la libertad del sujeto frente a este cambio producido por la significación. La dimensión ética y política de todo acto discursivo, escrito u oral, es claramente uno de los puntos más esenciales de la teoría literaria de Sartre, un aspecto tan central que se abre a una conceptualización de carácter semiológico. En esto sí que hay una moral de la forma, como dice Barthes, en el grado cero de la escritura. El acto de producir sentido, de hablar y escribir, es en sí mismo una cuestión moral. No es ajeno a la ética. En efecto, la forma que elegimos para manifestar este acto de significación, especialmente en la escritura, nos compromete. Decir o escribir de una determinada manera o a través de una determinada forma es decir o escribir un determinado contenido semiótico en lugar de otro. La forma y el contenido son obviamente inseparables y están dialécticamente ligados en el nivel del sentido. Y esto es aún más cierto cuando se trata de literatura. También hay que señalar que esta integración de la ética en la semiótica nunca abandonó a Barthes. Incluso cuando se acercó más al estructuralismo de Lévi-Strauss, sobre todo en mitologías, donde intentó aplicar a la sociedad de consumo de la Francia de los años 60 el mismo método que la antropología había desarrollado para comprender los mitos de los pueblos extraeuropeos, Barthes mantuvo el problema ético. Es cierto que el semiólogo afirma que el mito es un lenguaje y que, por tanto, puede estudiarse estructuralmente como cualquier lenguaje según Saussure, pero eso no le impide reclamar una moral de los signos. Para Barthes, el análisis estructural tiene siempre una finalidad ética. A partir de ahí, podemos preguntarnos de qué manera esta problemática de Sartre y Barthes, que proviene más bien de la teoría literaria, concierne a la cuestión de la imagen en su nivel más alto. Por supuesto, la literatura también es productora de imágenes verbales, pero no queremos limitarnos a este punto. Hemos añadido una tercera figura a esta charla, a saber el crítico de cine Serge Danet, antiguo director de los famosos Cahiers du Cinéma, Cuadernos del Cine, y luego de la revista Trafic, porque nos parece que Danet ha extendido esta concepción ético-política de la semiótica que proviene de Sartre y Barthes al campo de la imagen.
Podemos encontrar este enfoque en sus diversos artículos sobre cine y televisión, por supuesto, recompilados en diferentes colecciones, pero nunca es tan explícito como en el verdadero documental testimonio realizado por Pierre-André Boutin y Dominique Rabourdin poco antes de la muerte del crítico a causa del SIDA en 1992, documentario que se titula Itinéraire d'un cinéfils, itinerario de un cine hijo. En esta larga entrevista de Daney con Régis Debray, Serge Daney presenta su autobiografía como cinéfilo y explica su teoría de la imagen. El crítico vuelve explícitamente al carácter ético del cine, al igual que para Barthes el gran libro no es solo una cuestión de estilo, sino de escritura. Para Daney, filmar, hacer cine, no es solo hacer imágenes, no siquiera bellas imágenes. Filmar es sobre todo mostrar algo. Daney dice en esta entrevista, el acto de mostrar es seguramente la esencia del cine, no las imágenes en absoluto. Las imágenes son quizás la esencia de los medios de comunicación y de la televisión, pero el acto de mostrar, en la medida en que es un acto, si es un acto, hay moralidad posible. Si no es un acto, no hay moralidad. Cree que lo muestran en la televisión programan cosas. No se muestra, así que la gente no lo ve. ¿Cómo se puede ver lo que no se muestra? Encontramos la misma idea. El signo está hecho para mostrar, para revelar. Siguiendo a Sartre y a Barthes, comprendemos, gracias a Daney, que nuevos retos podemos dar a la cuestión de la imagen. No podemos considerar el arte en particular o incluso cualquier acto de significación en general si no consideramos el acto como el acto de un sujeto libre. Así la imagen, el cine, por ejemplo, pero podría ser igualmente el vídeo, la fotografía o incluso las artes plásticas. No es solamente un objeto semiótico, ni siquiera una cuestión técnica y estética. La imagen es la manifestación de una libertad en su relación con los demás y con la sociedad en su conjunto. La cuestión que puede plantear entonces una estética semiótica ya no es si se trata de un buen o mal artista, de una obra más o menos original. La cuestión ni siquiera es cómo se hace esta obra. Esta importante cuestión se relativiza con otra más esencial, según Daney. Las preguntas que debe hacerse esta estética semiótica, si seguimos la idea de Daney, son más bien, ¿qué me muestra esta imagen? ¿Qué es exactamente lo que intenta demostrarme? Y, en primer lugar, ¿me muestra algo? ¿Estamos seguros de eso? Porque no todas las imágenes se muestran. Algunos no están hechos para mostrar, sino para ocultar. Su objetivo no es que veamos, sino que no veamos. Son imágenes, pero imágenes para no ver. Su objetivo es ocultar lo que hay que ver y sustituirlo por otra imagen. Esta imagen que se hace para no ver es precisamente lo que Daney designa como lo visual o la no imagen. Es decir, es la conceptualización de Daney, la suma de imágenes de sustitución. Pero la imagen hecho para no ver no sirve para nada. Es una función esencial en nuestra sociedad, según Daney, porque existe un mercado de imágenes de sustitución. Un verdadero mercado en el sentido económico, por supuesto. Imágenes producidas en lugar de la que nos permitiría ver y, por tanto, comprender. Este mercado, en la época de Daney, está dominado por la publicidad de la televisión. Hoy en día podríamos añadir Internet y los GAFAM. Una pregunta, ¿tengo tiempo para explicar el ejemplo de Daney o debo ser más breve? No, por favor, adelante, Pierre. Ok. Como ejemplo de visual de no imagen, de imagen de sustitución, Serge Daney menciona la famosa canción caritativa We Are the World,
del supergrupo USA for Africa, en la que aparecen los mayores estrellas estadounidenses de la época, los años 80, no solo Michael Jackson y Lionel Richie, los compositores de la canción, sino también Stevie Wonder, Ray Charles, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, Paul Simon, Billy Joel, Diana Ross y muchos otros. Serge Danet eligió muy bien su ejemplo porque todo es fascinante en este clip. Todo es interesante de analizar desde un punto de vista semiológico, tanto a nivel musical como cinematográfico. Pensamos en la competición entre los cantantes para saber quién impondrá más su vibrato sobre el fraseo de la otra, mientras se supone que están unidos en una obra colectiva que los sobrepasa, una obra de caridad. Y en este juego, Cyndi Lauper consigue imponerse especialmente. El hecho, por ejemplo, de que los dos compositores sean Lionel Richie y Michael Jackson, y de que Lionel Richie inicie el video con la primera frase de la canción, pero Michael Jackson tenga derecho a iniciar el estribillo y el primer puente, lo que es importante en una canción pop. Además, Michael Jackson es el único cantante que aparece con un traveling vertical ascendente, mientras que todos los demás cantantes están filmados en plano medio o plano medio corto. Obviamente, el traveling de Jackson es una forma de mostrar sus características calcetines y su guante plateados, tan famosos. Así podemos reconocer el signo de Michael Jackson antes de ver su cara. La idea aquí es clara, a diferencia de otros cantantes, Jackson no es un ser humano como los demás que manifiesta su personalidad a través de la expresión de su humilde rostro, un rostro muy retocado por la cirugía, pero no es el único en esta época. Michael Jackson es un concepto vivo, cuya simbología en la ropa anticipa su presencia física. Asimismo, se podría comentar los dúos entre cantantes, como el estribillo en el que el soulman negro Stevie Wonder hace el canto y el rockero blanco Bruce Springsteen responde con el contracanto. Uno se pregunta si no es este el verdadero objetivo del video cuando se analizan las imágenes y la música. La caridad hacia África tiene como objetivo a nivel semiológico no solucionar la hambruna en Etiopía, que nunca se menciona ni en las palabras ni en las imágenes, sino afirmar la unidad cultural entre negros y blancos en Estados Unidos, una sociedad extremadamente dividida por los conflictos raciales. La trágica situación de Etiopía es solamente una coartada para que Estados Unidos resuelva sus problemas sociales internos, al menos simbólicamente. ¿Es la unidad con África lo que se reclama en este clip? ¿La compasión con sus sufrimientos? ¿O es más bien la unidad de Estados Unidos consigo mismo, más allá del conflicto racial? Pero lo más significativo es que en esta canción caritativa para África no hay ni un solo africano, ni siquiera una imagen de un africano. Todos los cantantes son americanos, canadienses, británicos, etc. Se supone que el objetivo es ayudar al pueblo etíope, pero la palabra Etiopía no se menciona nunca en la canción ni se representa en las imágenes. Y menos aún se intenta explicar el origen de la hambruna etíope vinculada al lugar estratégico de este país en la Guerra Fría. Como anécdota, si tengo tiempo, un periodista de la revista Rolling Stone dice que Stevie Wonder tuvo un poco de lucidez durante la grabación y que vio que había un problema. Michael Jackson había incluido un estribillo onomatopeico en la primera versión de la canción para que sonara como una lengua africana. Stevie Wonder se opuso y discutió con Jackson, llamó a un amigo suyo para que le tradujera un pasaje en idioma africano en Swahili. El problema es que en Etiopía no se habla Swahili, así que al final la canción se quedó en inglés. En otras palabras, Stevie Wonder tenía un poco más de conciencia política y ética que los demás, lo que es una buena cosa de saber.
En este clip nos encontramos con una invisibilización total del otro, al que se supone que debemos ayudar. Estados Unidos da a través de la caridad, pero no importa a quién le da. No da a nadie precisamente, a un sujeto o a sujetos, a un pueblo, da al mundo. Y son ellos mismos los que ofrecen al mundo. Lo importante es la expresión del poder en el dar, en el acto de dar. Porque, como explicó el filósofo Jean Baudrillard, dar a alguien sin darle la oportunidad de devolverlo, hacer un don sin ningún posible contradón, incluso simbólico, es la peor humillación posible. Y es, por supuesto, una forma de dominar al otro a través de la deuda. Una deuda que puede ser material, económica, pero que también puede ser una deuda de carácter semiótico. Al producir un discurso o una imagen que excluye la posibilidad de respuesta del otro. Si aceptamos esta hipótesis, que me parece confirmada por lo que representa el clip, entenderemos quién es este mundo. ¿Quiénes son We Are the World? ¿Quiénes son nosotros somos el mundo? ¿Estamos ustedes y yo realmente en el mundo? Esta es una pregunta que debemos hacerse, ¿no? ¿Quién es el somos de somos el mundo? No es la humanidad en sí misma, ni la solidaridad americano-africana. Es Estados Unidos quien es el mundo, es obvio. O incluso Estados Unidos con los demás pueblos de la anglosfera representados a través de ciertos cantantes canadienses, británicos, etc. Así que esto es una declaración de hegemonía mundial. Y no es una casualidad que esta canción sea publicada en 1985, el año de la perestroika de Gorbachev. Estados Unidos estaba ganando la Guerra Fría, por lo tanto, se convertirá en la única superpotencia durante al menos 20 años, debido al colapso de la URSS, y que ya está comenzando con las fallidas reformas de la perestroika. Razón de más para que los estadounidenses blancos y negros se unan. El clip dice, nos convertiremos en la única superpotencia, nos convertiremos en el mundo mismo e iniciaremos la globalización económica. Con este ejemplo bien escogido por Dané, vemos aquí toda la eficacia del concepto de visual, todo lo que nos permite comprender en la dimensión ético-política de la semiótica. Para concluir, podemos decir que el problema de lo visual nos plantea una cuestión ética y por tanto política a todos. ¿Estamos preparados para ver el mundo tal y como es? ¿Queremos mostrarlo de una forma inédita para captar el carácter perpetuamente inédito del propio mundo? ¿Estamos dispuestos a filmar de otra manera para filmar otra cosa, como decía Jean-Luc Godard, el gran amigo de Dané? Así que queremos hablar de forma diferente, hacer imágenes de forma diferente, pensar de forma diferente, escribir de forma diferente, hacer música de forma diferente, etc. Para significar otra cosa, o vamos a cubrir el mundo con las no imágenes, ese visual que está hecho para no ver. Es sobre esta gran cuestión ética sobre la que debe pronunciarse la reflexión semiótica contemporánea. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Pierre. Nos quedamos todos, creo yo, casi en shock, después del último golpe que nos da ahí como lectores y como consumidores de imágenes fundamentalmente. Vamos entonces, como habíamos sostenido, ¿cierto? En principio, a abrir el espacio para conversar, para plantear preguntas a Pierre, observaciones, comentarios. Queda disponible. Pueden levantar la mano si gustan para ir ordenando también el diálogo. Están todos y todas invitados a participar. Bueno, yo voy Adelante. a empezar para abrir este ambiente de shock, como tú lo señalas. Primero quiero agradecerle a Pierre por su discurso provocador, ¿ya?
en que nos ponen una encrucijada ética, política, no menor, yo diría. Y en realidad su exposición me remite a algo que está sucediendo en la contingencia en Chile, ¿ya? Y me hace recordar que escribir efectivamente es una acción, pero una acción con discurso. Porque si es una acción sin discurso, sería una violencia, un acto violento solamente. Pero al momento que esa acción lleva un discurso implícito, podemos estar hablando también, ¿verdad?, de un sentido. Y porque yo diría que, no me recuerdo quién lo dijo alguna vez, pero, y que lo comparto totalmente, el escribir es una de las pocas acciones que nos quedan hoy día de gozar de una cierta libertad. ¿Ya? De una cierta libertad. Y lo digo porque también sus palabras me hacen recordar lo que yo le enseñaba a mis estudiantes en periodismo, de que noticia, de un punto de vista investigativo, es aquello que alguien no quiere que tú sepas. ¿Ya? Y justamente cuando nos habla de que hay imágenes efectivamente que nos ocultan algo y que están sustituyendo algo, yo diría que lo que estamos viviendo en Chile, ya, esta serie de acontecimientos cotidianos, debieran hacernos reflexionar hasta qué punto los medios de comunicación, y aquí va el tema serio que a mí me preocupa, efectivamente, están cumpliendo con esta función ética política de lo que no nos podemos desligar. Sí, esto de que el periodismo es una acción objetiva, imparcial y descontextualizada, podría ser una buena base de un estructuralismo radical, pero resulta que, tal como nos recuerda Pierre, efectivamente esta acción está comprometida, hay un compromiso social, político con una época, y no la podemos desligar de aquello. Y eso implica una actitud ética, ¿ya?, hasta el final. Entonces, yo me pregunto, y esa es una de las cuestiones que me interesan preguntarle a Pierre, si efectivamente, ya en esta condicionante que nos impone, ¿cómo realmente, qué mecanismos podremos nosotros, mecanismos como estrategia, estoy pensando, discursivas o literarias, podemos compartir, podemos enseñar, podemos aprender con nuestros estudiantes para generar realmente comunidades mucho más críticas, ¿ya?, y comprometidas con el acontecer de hoy día? Primero, las preguntas de conclusión de esta exposición son una crítica que es también una autocrítica. Estoy en la crítica, ¿no? Es una pregunta que me hago a mí mismo, por supuesto. Una de las cosas que voy a preguntar a una cuestión con una otra cuestión, pero una de las cosas que me sorprende mucho es el concepto de visual es muy eficaz, muy bueno en el pensamiento de Dane, porque hay la idea que hay imágenes que son hechas para esconder las otras. Esta posición no es una posición pesimista en sí mismo, no es como decir, el mundo no tiene sentido, etcétera, etcétera, a causa de los medios no se sabe nada, estamos todos en una situación sin sentido, no entendemos el mundo, etcétera. Es algo mucho más preciso, es la idea que las imágenes de masa, las imágenes industriales que se ve en la televisión, en las redes sociales, etcétera, muchas de ellas, no todas, esconden lo que había a ver.
Y la primera cosa que deberíamos buscar es qué hay a ver, qué queremos ver, si hay algo que ver. Parece una primera respuesta simple, pero sería la primera cosa. ¿Y por qué digo eso? Porque he experimentado también utilizando Internet, también utilizando los medios, a veces imágenes exactas, imágenes muy eficaces que no fueran visual en el sentido de Daniel, que fueran imágenes que me permitiría de ver algo, de entender algo realmente. Y muchas de ellas son totalmente desconocidas y sí he alcanzado a encontrar algunas en Internet por azar. Eso significa que también yo ignoro un montón de estas imágenes verdaderas que dicen en qué época vivimos. Por ejemplo, me recuerdo de uno de los movimientos en los años 2000. He recuperado una foto de una marcha donde fui. Es una marcha increíble, lo he encontrado por azar, no sé cuál es el fotógrafo que ha tomado esta foto y casi todo yo creo que casi toda la situación en Francia de esta época es resumida. Hay dos estudiantes con una ficha escrito, es algo vulgar, no es cortés, es escrito: ahora ustedes también están en la mierda, y enfrente de ellos hay una policía realmente tomando su pistola. Esta imagen es increíble, la guardo en un malo estado, en una versión numérica de mala calidad. Esta imágenes en los años 60 tal vez había sido la imágenes de este movimiento, como hay las imágenes del movimiento del 68, etcétera, y ahora está escondida, desaparecida por todo este visual. Otra cosa, en este momento voy a hablar como filósofo, como joven profesor de filosofía que trata de escribir filosofía. A veces hay imágenes que yo necesito, es decir, que hay situación que no puedo entender sin algunas imágenes, o algunos textos, alguna música, etc. Por ejemplo, hace poco tiempo, hace 2 o 3 años, he descubierto el muy grande director chino Wang Bing. Wang Bing, he visto solamente una película de él, Las tres hermanas de Yunnan, donde graba la vida de 3 hermanas campesinas pobres en China. Y antes de haber visto Wang Bing, tenía el sentimiento de entender nada de China, y después de esta película tengo el sentimiento de entender lo más importante, no solamente en el contenido del documentario, pero también en la forma, porque la forma de Wang Bing es increíble. Casi, según yo, al menos casi todas las imágenes podrían ser pinturas realistas. Podría ser pintura hecho del siglo XIX. Pero, ¿qué fue el arte oficial de la China comunista? El realismo socialista. Entonces, utiliza en vivo, en documentario, la forma de la propaganda china para mostrar el contrario, para mostrar el fracaso de este proyecto socialista en China. Y después de haber visto esta película, a pesar del hecho que había ya leído un montón de artículos sobre China, tuve el sentimiento de entender, en fin, la problemática central de la China de hoy. Y entonces lo que debemos hacer es buscar a los Wang Bing cuando hay Wang Bing, o tratar de ser Wang Bing para los que son artistas, o tratar de educar los alumnos para que se vuelvan otros Wang Bing de esta manera. Muchas gracias, Pierre. Mm. Continuamos. No sé si alguien más quiere consultar. Eli, estás Sí, silenciada. Ahí sí. o comentar también, no necesariamente preguntar, pero Ajá, sí, sí. aprovechen la instancia de podernos reunir y Oye, abrir yo las estoy líneas. de moderador aquí, pero no aguanto la tentación de preguntar también. Entiendo que, Pierre, tú has trabajado en el ámbito de la conceptualización de la sociedad del espectáculo. Entonces, mi pregunta va por esa vía.
En este contexto, ¿es posible encontrar imágenes que muestren, entendiendo que la imagen misma en esta época, ¿cierto?, se convierte en un objeto de manipulación de la realidad? eh, Incluso podemos extender la idea de imagen a imagen literaria, pero centrémonos en la imagen visual. ¿Es posible hacer esta oposición hoy entre imágenes para ver e imágenes para no ver, asumiendo que toda imagen hoy sufre un proceso profundo de manipulación, tanto en la producción como en la distribución y recepción de la imagen? Es una muy buena pregunta y sobre este tema durante muchos años cuando estaba trabajando a Debord, casi pensaba que Debord fuera un iconoclasta, con la grande tradición de los iconoclastas desde el Imperio Bizantino que quemaba todas las pinturas de los dioses, de los santos, etcétera, de todo, que fuera en esta línea, pero de verdad no es así. El concepto de espectáculo en Debord es muy preciso, o al menos es mi interpretación del concepto, según yo, no es la alienación de la representación, lo que mucha gente piensa. Mi interpretación es que no es la alienación por la representación o la alienación por el sentido, es la alienación en el sentido, en la representación. Entonces no es la alienación por la imagen, es la alienación en la imagen. Y tengo fragmentos de Debord, por supuesto, a utilizar para defender esta tesis. Es seguro que algunos especialistas de Debord pensarían tal vez otra cosa, y que en su pensamiento mismo hay una reflexión, pero hay momentos muy claros, y particularmente al fin de su vida, ¿no?, cuando dice que solamente la decadencia y la manipulación de la imagen en la sociedad del espectáculo que nos ha hecho olvidar el hecho que se puede entender cosas gracias a imágenes. Eso él lo escribe. Entonces, finalmente, esta lectura que no es iconoclasta de Debord, pienso que es su pensamiento, o al menos es su pensamiento final, porque es en uno de sus últimos textos antes de su muerte. Entonces sería ahora más, más en esta visión de Debord, y yo trato de trabajar a otros autores como Baudrillard, como Dane, como Barthes, etcétera, para hacer un análisis más precisa en lo que sería no imágenes visual, imágenes alienadas, y lo que es verdaderas imágenes, como le digo, lo digo, creo que aún existe y que es fácil, porque cuando reflexionamos realmente estamos todos poco más o menos recolectores de algunas imágenes, que sean imágenes privadas de la vida familiar, etcétera, etcétera, que significa algo, que no son solamente recuerdos, que tienen un sentido propio, y además imágenes hechos por periodistas, etcétera, imágenes estéticas. Y cuando hablaba de a veces necesito imágenes en este sentido, hay realmente cosas que no puedo entender sin algunas imágenes, entonces existen. El tema es que los medios de hoy, y particularmente yo creo Internet, es realmente un fármaco en el sentido de Platón. Es al mismo tiempo el veneno y la medicina. Es realmente eso. Es por eso que para mí es un problema ético, porque alguien va a utilizar este fármacos, este Internet, estas redes sociales como un veneno o como una medicina. Es un problema personal que todos tenemos, y es también un problema político, porque los grupos sociales, las clases sociales, los movimientos sociales deberían reflexionar a este tema. Y es verdad que hay un uso de la imagen como veneno, particularmente en Internet, con todo lo que se habla además de acoso, ciberacoso, etcétera, pero hay también un uso de medicina cuando se encuentra una imagen que muestra algo. En fin, una que muestra algo. La otra posibilidad, tal vez, es gracias a la semiótica, es de analizar las imágenes para no ver, porque como en este clip de We Are the World,
cuando utilizamos los conceptos de la semiótica, de la filosofía estética, etc., en muchas imágenes para no ver hay mucho que ver, pero con un análisis, por supuesto. Es por eso que la semiótica, según yo, también tengo una destinación política y democrática. Es algo que se debería enseñar, como se enseña el hecho de estar capaz de leer un texto. Hay cursos de lenguaje, debería tener cursos, debería haber cursos de semiótica, de comprensión de la imagen. Imagino que algunos profes de arte plásticos en los colegios, en los liceos lo hacen, pero debe ser aún más desarrollado, por supuesto. Muy agradecido. Sí. Yo quiero una última intervención. Es que tenemos tan poco espacio para conversar, ¿ya? Debido a estas pandemias también, entre otras cosas, pero es que a mí me resulta, es decir, muy complejo el proceso que plantea Pierre, pero si partimos de la base de un punto de vista semiótico, que la imagen es un signo, ¿ya? Y todo signo representa algo para alguien. Entonces, en ese caso, siempre hay una intencionalidad en la imagen. Ahora, efectivamente, esa intencionalidad puede expresarse en una manipulación también social, de ocultamiento de algo que quieren que yo no vea, porque, por ejemplo, en las revueltas que ha habido ahora en Chile, ¿ya? Entonces se emiten discursos en el sentido de que, bueno, son todos lumpen, narcotraficantes, y que por lo tanto como delincuentes, porque se categoriza además como delincuente a la persona, hay que combatirlas con acciones, ¿ya? Con acciones sin sentido. Pero, por ejemplo, hoy día en la noche dan un reportaje muy bueno, ya en la red. Voy a hacer publicidad, esto no debería hacerlo, pero ya lo hice. Que se va a hablar sobre Alejandra Mato tiene un programa nuevo donde va a hablar sobre el caso Kaiser, que fue un saqueo que hubo en 2019 a una fábrica de un depósito de ropa interior, pero donde se encontraron cuerpos calcinados y lo que se dijo el discurso oficial es que habían muerto por el incendio del saqueo. Pero al hacer un análisis más profundo, resulta que no hay correlación entre la imagen y lo que sucedió y el acontecimiento. Porque cuando una persona es calcinada, tiende a protegerse y adopta una posición fetal. Y estos cuerpos estaban planos y desnudos. Entonces, ¿te fijas? Entonces, pero hay un discurso oficial y habitualmente el común de las personas se queda con ese discurso oficial en los medios. Ahora mismo estoy haciendo un análisis sobre lo que dicen los medios sobre la convención constituyente. Y los discursos que levantan, efectivamente, ¿cierto?, es para señalar que esta convención en realidad no era necesaria. No era necesaria. Que efectivamente, ¿verdad?, se podría haber continuado con lo otro y haber hecho enmiendas. Y listo. Entonces, hay detrás de todo esto, y aquí solamente dejo la inquietud, porque a lo mejor alguien puede hacer un trabajo interesante con el profesor Patricio Espinosa ahí en la carrera. El tema del poder. ¿Hasta qué punto en las construcciones de imágenes, ¿cierto?, el poder juega un rol fundamental a la hora de definir cuál es el discurso oficial, cuál es la imagen oficial y cuál es la que no va a aparecer? Entonces, ese es otro elemento que yo creo que habría que agregar al análisis que estamos haciendo de estas imágenes que podemos ver y las que no podemos ver,
Porque ¿quién decide lo que es y lo que no es? En un momento histórico, porque esto no es al estilo de Parmenio, ¿verdad? Lo que es y no es, ¿ya? O de manera oximorística, es y no es al mismo tiempo, que podría ser. Pero ¿quién determina efectivamente, ¿ya?, lo que es pertinente y lo que no es? En un momento, ¿a quién le conviene que eso aparezca así y a quién no le conviene? ¿Y qué es lo que finalmente nos muestran a nosotros? Pero da para seguir la conversa en otra instancia a lo mejor. Sobre este tema es algo que he trabajado en Sartre, que ya he publicado en francés, pero me gustaría hacer como una recolección en español de... He hecho 2 largos textos y me gustaría agregar un tercero por el futuro, hacer un futuro libro sobre Sartre, un pequeño, porque hay algo que no se sabe sobre Sartre y cuando encontré a los especialistas de Sartre en Francia o en Bélgica, no es algo que se sabe mucho porque Sartre ha hecho tantos conceptos que hasta ahora ha muerto en los años 80, pero no se sabe todo de él. Sartre había desarrollado un concepto que yo he trabajado mucho, que es el concepto de contracultura. Casi Sí. nadie sabe que Sartre es un teórico de la contracultura, pero no solamente la contracultura en el sentido que entendemos nosotros ahora con la contracultura, no sé, de los años 60, de los hippies, etc. No es solamente eso, podría ser una parte. Él estudia el tema de la contracultura cuando habla de las resistencias de los vascos durante la dictadura de Franco. Y trata de explicar por qué este movimiento ha empezado allá en los años 60. Y dice que los vascos tenían un idioma a defender, se podría decir eso también de los catalanes. Entonces tenía un sistema semiótico a defender. Y el tema es que no fuera solamente un lenguaje, un idioma. Hay todo lo que hay con el idioma. Es decir, el sentido del mundo con este idioma, la música, el teatro, la literatura, pero también la cosa de la vida común, porque, por ejemplo, en País Vasco, a la época de Franco, el carnaval vasco fuera prohibido porque fuera en vasco. Entonces no había carnaval ni vasco ni de otra manera. La fecha fuera prohibida, además no fuera al mismo día, porque cada pueblito tenía su carnaval, etcétera, con fecha precisa. Entonces es todo un mundo contracultural que los vascos al fin de la dictadura han creado. Es la origen del renacimiento de esta cultura, de este pueblo. He utilizado también este concepto para trabajar el tema de lo que pasó en Irán, con la revolución en Irán, etc. Tal vez lo explicaré una próxima vez. Y creo que este tema de la contracultura, es decir, la idea muy precisa en Sartre, que no se puede cambiar la sociedad antes o al mismo tiempo que cambiar el sentido que tenemos de la realidad y que eso debe ser uno de los proyectos políticos primero. Es decir, que hemos interpretado tal vez algunos de nosotros el tema político de manera demasiado materialista al sentido negativo de materialismo, es decir, como si todo sería solamente un tema de economía, etcétera, etcétera. Es una intuición que ya tenía, se sabe, el filósofo italiano Gramsci sobre el problema de la hegemonía cultural, y según yo, Sartre lo ha desarrollado aún más. Y cuando veo las derrotas de los movimientos sociales, por ejemplo, en Francia, etcétera, es mi interpretación, es que faltaba este tema de crear realmente una contracultura que se puede oponer. Entonces, los medios de esta contracultura, es seguro, no se puede, la cultura no es solamente una idea en la cabeza, son periódicos, son sitios web, y como decía al fin de mi exposición, es una otra manera
de grabar, de tocar la música, de pensar, de escribir, etc. Muy amable. Camila está levantando la mano y Paola ha hecho un comentario en el chat. No sé si Pierre alcanza a leer, pero básicamente hace una referencia al tema de la firma, tan bartesiano ese concepto, al tema de la firma en relación con los discursos, la validez de los discursos a través de un soporte, por ejemplo, de un medio de comunicación. Camila, No sé si me escucha. se escucha claramente. Es que, o sea, no manejo mucho el tema de contracultura. O sea, lo había escuchado, pero nunca lo he profundizado, así que no es que lo comprendo bien. Pero me hace pensar en Chile con las protestas, que existía todas estas protestas y todo este mensaje. Y ahora, no sé, 2 años después estamos como con un candidato Kast que está emergiendo. Me hace pensar que acá en Chile, si bien hubieron protestas y había mensajes de izquierda, todo el tema, no realmente una contracultura con la cultura que hay ahora en el poder. Y que toda esta contracultura... Disculpe, no he bien Perdimos tu entendido audio al final, Camila. no he Parece bien que entendido perdimos, el fin de la pregunta. Si me perdimos olvidé. el audio de Ah, Camila. Entonces quizás Entiendo va a que volver. estaba haciendo una apelación al dominio que tendría una cierta cultura oficial a pesar de la emergencia de movimientos contraculturales durante las revueltas sociales. Algo así logré entender. Lo que fue el proyecto, por ejemplo, del movimiento obrero en el siglo XIX y una buena parte del siglo XX, fuera no solamente crear una contracultura, en el proyecto de crear una contrasociedad, que a momentos se había vuelto la sociedad en sí mismo. Eso fuera el proyecto del histórico movimiento obrero en el siglo XIX hasta el siglo XX. Se puede criticar la manera que ha tomado esta forma de contrasociedad en este mundo social, sindicalista, etcétera. Se puede ver errores que se han equivocado y se debe ver en cuál países, por supuesto, este movimiento ha podido hecho error, pero no veo otras estrategias. Este proyecto de contra sociedad, decía, como decía de manera recién el antropólogo Emmanuel Todd, fue, eh, que fue un ex miembro del Partido Comunista en Francia y que se ha ido en los años 70 porque es uno de los demógrafos que había anunciado el colapso de la URSS con el análisis de la demografía. Él ha analizado lo ha anunciado en 76 la, 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 el colapso. Y decía, bueno, el proyecto a esta época del Partido Comunista francés fuera la cultura burguesa para todos. Pero si es para todos, no se queda burguesa, por definición. No sé si es la única solución, porque no hay solamente la cultura burguesa, hay todas las culturas populares, tradicionales. Y si he hablado de la cultura vasca, que es una cultura muy tradicional, por una parte que es también oral, etcétera, es que por supuesto no tengo una visión solamente elitista de la cultura. Sabemos cómo la cultura nacida en esferas sociales populares puede ser al nivel de la cultura de la élite. Pensamos solamente en el jazz, por ejemplo. El jazz que es una música tan compleja que la música clásica de Europa, por ejemplo. Entonces, cuando hablo de élite, lo hablo en el sentido social, por supuesto. Es eso, no veo otro proyecto posible. Muchas gracias. Bueno, mis estimados y estimadas, creo que ya estamos en el tiempo. Llevamos más de una hora reunidos. Vamos a respetar también los tiempos que habíamos asignado.
Bueno, solamente Sí, por favor, decir Pierre. algo con la nota de Paola, porque ha escrito algo interesante también Paola. El tema del ver en sí mismo es una problemática que se debería estudiar. Y en este caso, para reflexionar por qué somos tan influenciados por las imágenes, por el ver, por supuesto, hay una cultura muy vieja, de siglos y siglos, de una cultura del ver en, en el mundo cristiano y particularmente el catolicismo, como expliqué a mis alumnos cuando hablaba de historia del arte. eh, una iglesia es un cómics lleno de imágenes, y una mezquita musulmana es un libro lleno de textos. Eso significa que estamos en relación a la imagen, a lo escrito totalmente diferente, por ejemplo, en el mundo cristiano y el mundo musulmán. Y se debe entonces reflexionar sobre este tema y ver, por ejemplo, la relación a las imágenes, por ejemplo, en el mundo medio oriental, donde es un tabú, pero también en la otra relación que hay en el extremo oriente, que es totalmente diferente con el arte japonés, chino, y que tiene consecuencias en su propia cultura. Deberíamos hacer como un análisis intercultural o intercivilizacional para ver cuál es el efecto sobre nuestra cultura occidental, que ahora se ha desarrollado en todo el mundo. Yo creo que había una autocrítica cultural a hacer desde este punto, pero según yo es algo que hacer. No he leído un trabajo completo sobre este tema. Agradece, Paola, entonces. Nosotros queremos agradecerles a todos y a todas haber participado. Bueno, particularmente saludamos y agradecemos a Pierre esta interesantísima oportunidad que nos da de conversar sobre estas temáticas que empiezan a desmenuzarse y nos tientan a seguir aquí eternamente, pero como no somos eternos, tenemos que terminar. Pierre, muchas gracias por tu exposición. Gracias a Te hemos ustedes. dicho, estás cordialmente invitado también a nuestro congreso. Agradecemos a Jorge, el profesor Jorge Rosas, que nos acompañó también aquí. Bueno, a la presidenta de la Asociación Chilena de Semiótica, Elizabeth Parra, una compañera también permanente de todas las actividades. Javier, que también estamos en esta tarea de organizar. Y para el último, pero no menos importante, a muchos y muchas que están aquí, te comunico, Pierre, que son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Así que esto es tierra fértil. Lo que más esperábamos efectivamente de este encuentro era que nuestros y nuestras estudiantes pudieran estar aquí, escuchar, reflexionar con nosotros, contigo particularmente, esta interesantísima aproximación que tú haces a la semiótica cartesiana y las consecuencias que eso tiene. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y a todas. Y pendiente, porque en noviembre tenemos el Congreso, así es que también están allí todos y todas invitados a participar. ¿Ya? Muy amable. Pueden desconectarse, como decimos siempre en clases.